Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Señor y Dios eterno, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, Señor, de escuchar estos devocionales, Padre. Gracias porque por medio de tu palabra tú nos hablas, Señor. Afina nuestro oído, nuestro corazón y nuestro entendimiento para escucharte, Señor. Estamos necesitados de ti, Padre, y queremos que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, en cada uno de nosotros, Señor. Por eso hoy ponemos, Padre, nuestra vida en tus manos, sabiendo que eres tú quien tiene control de todas las cosas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy, nuevamente, tenemos la oportunidad de realizar o tener nuestro devocional, que ha sido de bendición para nuestras vidas. Y qué mejor que iniciar el año con 4 llaves para tener la victoria en este 2024. Hagamos un pequeño resumen de lo que hablamos hace 8 días y fue sobre la oración. Yo espero que usted lo esté aplicando en su vida, el orar constantemente, el tener esa comunión y esa relación con nuestro Dios y Padre Celestial en el nombre de Jesús. Y aun cuando usted no pueda, póstrese, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, con gemidos audibles, se presenta delante del Padre. Yo quiero hoy iniciar con una frase que dice: la fe mueve montañas. Yo creo que usted la ha escuchado, pero más que una frase, es parte de la palabra de Dios y lo encontramos en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 17. Y dice la palabra: Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea que este famoso dicho, la fe mueve montañas, lo encontramos en la palabra de Dios. Mire qué bendición. La fe es tan importante en nuestra vida. Quiero que vayamos a una pausa y al regresar entraremos de lleno en nuestro tema. Si usted está escuchando Tiempo Devocional en este momento y desea reportarse, hágalo al 4235-7457. Mándenos un mensaje vía WhatsApp, Telegram o también, si usted desea, en Messenger. 4235-7457. Su comunicación con Tiempo Devocional. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiobea.org o descargando nuestra aplicación Radio Bea AM. Seguimos presentando Tiempo Devocional. Estamos de vuelta en nuestro devocional 4 llaves para un año en victoria. Y quiero iniciar dándote unos versículos. Hablábamos sobre la fe. Yo quiero que tú puedas entender, esto es parte del cristiano. La fe la posee las personas, la poseen los cristianos, la poseemos nosotros como hijos de Dios. Y en la Biblia encontramos muchos versículos que hablan sobre la fe. ¿Pero qué es la fe en sí? El diccionario lo define de la siguiente manera. Dice que la fe es
la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior. Mire qué interesante y cómo lo describe el diccionario. Es la esperanza personal, es creer en que existe un ser superior. Y yo quiero decirle algo, no esté equivocado. Definitivamente existe un ser superior. Pero ¿cómo define la Biblia, la palabra de Dios, la fe? Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí, a la hora de unir esto, a mí me gusta porque es exacto eso. Es la certeza de lo que esperamos, es la convicción de lo que no vemos. Y yo te pregunto, ¿tú has visto a Cristo Jesús? ¿Tú has visto al Padre? No lo has visto, pero sabes que existe y sabes que está allí y que mora en tu vida y en tu corazón. Yo quiero decirte algo, esto es fe. Pero ¿cómo yo puedo tener esa fe y aumentar esa fe? Y aquí quiero iniciar con la segunda llave que yo quiero darte en este día, en este devocional. Y es nada más y nada menos que la palabra de nuestro Señor. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe, escuche bien, ¿cómo aumento yo mi fe? Y aquí dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y mire qué interesante, porque para aumentar nuestra fe tenemos una llave que es la palabra de nuestro Señor y Dios Todopoderoso, la palabra de Cristo Jesús. Es que usted aumenta su fe por medio de la palabra de Dios, por medio de creer en Jesucristo. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que usted no ve. Pero ¿cómo usted va a aumentar? Porque usted, por medio de la palabra, usted sabe que existe un Cristo, que existe un Dios Todopoderoso que lo hizo todo. El verbo era con Dios y el Dios era con Dios. Dios era con el verbo y el verbo era con Dios. La palabra, dice otra versión, o sea, Jesucristo era con Dios y Dios era con Jesucristo. Y sin la palabra y sin Cristo Jesús nada era hecho. Entonces aquí nos está demostrando que la palabra es importante y la palabra es Jesucristo. Por eso la Biblia dice también que andamos por fe y no por vista. ¿Por qué andamos por fe? Porque creemos en que existe un Jesús, que creemos en que existe el Salvador nuestro, que es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Andamos por fe, porque por medio de la palabra nosotros aumentamos en nuestra vida la fe. La llave, segunda llave que hoy vamos a aprender es la palabra de Dios. Y yo quiero que usted me acompañe a la Biblia. Y es que mire, empecé estos devocionales iniciando la primera llave con la oración, la segunda con la palabra. Yo te digo, el orden de los factores no altera el producto, pero me gusta mucho porque estos temas van directamente con Jesucristo. Jesucristo nos enseña la importancia de la oración, lo importante que es la palabra y cómo la palabra de Dios puede aumentar en nosotros la fe, y más en estos tiempos que estamos viviendo. Creo que debemos de aprender a caminar con una fe genuina, con una fe mayor, hablemoslo así, en nuestro Señor, sabiendo que Él está con nosotros y que Él pagó en la cruz por nosotros.
Y yo quiero que usted entienda que cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted abre la Biblia, usted va a encontrar tanta riqueza que su vida se va a llenar de fe. Y quiero que me acompañe al Evangelio del doctor Lucas en su capítulo 5. Acompáñeme. Y quiero iniciar con esto porque así de importante es la palabra que puede cambiar tu vida y aumentar tu fe. Y dice la palabra del Señor, Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículo 1. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ah, mire qué interesante. Se lo estoy leyendo en la Reina Valera 60. Pero me gusta mucho porque dice que la gente se agolpaba, la gente se amontonaba. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Mire, Marcos lo describe o lo expresa de esta manera, leámoslo. Marcos capítulo 4, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Él empezó a enseñar, él empezó a hablar de la palabra y dice que mucha gente se reunió. Mucha gente seguía a Jesucristo. Unos lo seguían por los milagros que él hacía. Muchos lo seguían porque les dio de comer. Y eso es así. Eso aún en nuestros tiempos encontramos. Hay gente que solo busca de Cristo por el milagro o por las promesas o por las bendiciones. Pero acá la misma Biblia nos enseña que hay gente que se agrupa, que se agolpa, que se amontona para escuchar palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra te levanta, la palabra te restaura, porque la palabra te da libertad, porque la palabra de Dios, que dice la Biblia, es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo del ser. La palabra de Dios nos ayuda a nosotros a mantenernos en el camino del Señor. Eso es aumentar tu fe. ¿Cómo voy a aumentar yo mi fe entonces? Con la palabra, porque ahí voy a conocer yo mejor a Jesucristo. Y yo quiero que usted vea cómo Jesús hablaba, cómo Jesús predicaba y cómo la gente se amontonaba o se reunía para escucharlo hablar. Era tal la manera en que él hablaba que cautivaba a los oyentes y sembraba en ellos esa fe. Regresemos a Lucas, al Evangelio según San Lucas, capítulo 5, y estábamos en el versículo 1, donde dice: el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces Jesús estaba hablando, estaba predicándole a la gente, estaba tocando corazones, estaba sembrando fe en estas personas, y mire esto, y dice el versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Jesús se sentía un poco, no sé, así, tal vez sofocado, porque había demasiada gente, y cuando él ve estas barcas, él dice, bueno, me voy a ir para allá, pero los dueños de estas barcas ya habían regresado de pescar, ya habían regresado de su jornada laboral y ya estaban, ¿qué dice? Lavando sus redes, ya estaban arreglando todo para irse a casa. Yo me imagino, y quiero que usted me acompañe en ese tiempo, o cuando usted ha salido del trabajo, ya viene cansado y lo único que quiere es ir a descansar. Y eso es lo que le pasaba a estas personas. Ellos estaban acostumbrados a trabajar
y al finalizar de su labor o su trabajo, ellos ordenaban su equipo. El equipo que usaban, en este caso, habla de las redes. Yo me imagino que cansados y frustrados porque no habían pescado nada. Aparte de cansado, de que hoy salí, hoy trabajé y no fue un día donde se logró algún fruto, sino que al contrario, me fue mal. Pero aún así yo ordeno mi equipo, trato de hacer las cosas bien y ya me quiero ir a casa. Ya terminé mi jornada. Pero ¿qué pasa? De repente se acerca Jesucristo. Se acerca Jesús a estas personas. Y entrando en una de aquellas barcas, imagínense eso. Llega Jesús, ellos lavando, ordenando, no sé, ya tal vez doblando las redes, no sé cómo es la pesca. Tal vez alguno de ustedes tiene esa experiencia y sabrá cómo es, pero yo me lo imagino y digo, estas personas se quedaron viendo, hey, ¿por qué te subes? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, que más adelante fue llamado Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Mire qué interesante. Paremos aquí. Jesús entra a la barca, la cual era de Simón, y le rogó, dice, que se apartase de tierra. Aléjate un poco, imagínense, este hombre frustrado, este hombre cansado, este hombre tal vez ya con sus redes limpias y ya guardadas, con ganas de ir a cenar o ir a descansar, y se le sube alguien a la barca y le dice, hey, hazte un poco más para allá, porque voy a enseñar desde ahí a toda la gente que está aquí enfrente. Desde ese momento yo me pongo a pensar, Jesús ya impactó a estos pescadores con su forma de hablar. Jesús tuvo que impactar al abrir su boca para que Simón obedeciera. Mire qué interesante. Por eso te digo yo, la palabra a ti te va a impactar. La palabra a ti te va a motivar. La palabra a ti te va a alentar. Y tantas cosas. Que cuando Jesús abrió su boca y le dijo a Simón, haz para allá la barca, él lo hizo. Versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, él terminó de predicar, él terminó de hablar de la palabra de Dios. Mire qué tremendo. Él impactó a la gente que estaba en ese lugar, pero no solo a ellos, sino que también al que estaba en la barca con él, que era Simón. Y dice que Jesús le habla y le dice, boga mar adentro. ¿Cómo así? No, ya no quiero seguir, yo vengo cansado. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Estamos cansados, venimos agotados, estamos angustiados por la situación, tal vez por el trabajo o porque las cosas no han ido bien con nosotros. Tal vez en ese momento estamos viviendo como vivió Simón, que no pescó nada, que estaba cansado, que estaba agotado y todavía quiere este personaje que yo bogue, que yo entre más hacia la mar, hacia el mar, yo me adentre más. Y escuche esto, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¡Ey! ¿Cómo así? ¿Por qué me dices esto? Si yo vengo de hacerlo y no logré nada. Pero escuche lo que dice la palabra de Dios.
Por eso es importante que nosotros aprendamos y que nos propongamos en este año en creer, en confiar en la palabra de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque la Biblia es inspirada por Dios, escrita por hombres, pero es inspirada por el Espíritu Santo, por el mismo Jesucristo, por el mismo Padre Celestial. Respondió Simón, le dijo, versículo 5, Maestro. Pero mire cómo se expresó ya. Tanto impactó este hombre a la hora de hablar en la vida de este varón, de Simón, que se dirige a él de esta manera. Maestro, toda la noche, mire qué interesante. Toda la noche, le pregunto yo, ¿iba cansado? ¿Estaban cansados estos hombres que pescaban por la noche? Que si no mal estoy, creo que es cuando mejor se pesca de noche. Bueno, no sé, la verdad no sé, pero la Biblia dice, toda la noche hemos estado trabajando. Hemos estado trabajando. Por eso le digo, habían más personas. Y mire lo que dice, y nada hemos pescado. ¿Cómo estaba esta persona? ¿Cómo se sentía Simón en ese momento? Maestro, yo quiero decirte algo. Trabajamos toda la noche y no logramos nada, no pescamos nada. Yo quiero decirte algo. ¿Quién tenía experiencia para pescar? Era Simón, eran ellos, era Juan, era Santiago. Porque se dedicaban a la pesca. Ellos sabían bien hasta dónde llegar en el mar, dónde estacionar, hablemoslo así, o detener la barca y lanzar las redes para lograr pescar. Pero ellos tuvieron toda la noche, fue un día donde ellos no lograron pescar nada. Y posiblemente nosotros vamos a tener días así. Días donde vamos a trabajar toda la noche, días donde vamos a laborar, a esforzarnos y no vamos a lograr nada. Pero mire lo interesante, aquí hay algo, amada hermana, y es que ya Jesús había hablado y había impactado a este hombre. Por eso yo me enfoco en Cristo, por eso yo estoy hablando, como lo hablé el domingo pasado. Jesucristo oró, Jesucristo pidió por él, pidió por sus discípulos, pidió por los que le había dado, pidió por los que iban a creer en él. Ahora Jesús está hablando a las multitudes, a las personas. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús hablaba, Él cautivaba, Él aumentaba la fe de las personas. Él hacía sentir bien a la gente por medio de ¿qué? De lo que salía de su boca, que era ¿qué? Palabra de Dios. Por eso la Biblia es una llave para tener un año de éxito. Sigamos. Mire qué interesante está este tema, esta palabra sencilla, con mucha riqueza para la vida nuestra. Es que cuando leemos la palabra de Dios nos enriquecemos, nos alentamos a seguir adelante. Y eso es bueno. Eso es una bendición para nosotros. Y no solamente para nosotros, porque cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted le pide sabiduría al Padre y usted se adentra a las Escrituras y empieza a entender, y Dios le va dando esa revelación de lo que Él ya escribió, porque no podemos aumentarle nada a la palabra, ni quitarle tampoco nada a la palabra del Señor. Pero mire, es algo tan precioso porque nos hace seguir adelante creyendo y confiando en que las promesas que están en la Biblia, en la palabra de Dios, son nuestras. Sigamos. Volvamos al versículo 5. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero vuelvo y lo repito.
Jesús ya había cautivado. ¿Por medio de qué? De la palabra que salió de su boca. ¿Por qué? Porque estos estaban cansados, estaban agotados, ya habían limpiado sus redes, yo me imagino que también la barca, un trapito, no sé, pero Jesús se subió y le dijo, hey, hazte más para allá, porque desde aquí yo voy a hablarle a la multitud que se agolpó, a la multitud que se amontonó, porque ellos quieren escuchar palabra, y tú también. Desde ahí Jesús ya había tocado el corazón de Simón y de estos hombres. Aquí viene lo impactante de la palabra de Dios y lo que a mí me emocionó a la hora de leerlo, porque Simón le dice en el versículo 5, más en tu palabra, más en tu palabra echaré la red. Ahora digo yo, no es fe esto. Hey, toda la noche pesqué. No pesqué nada, estoy cansado, estoy frustrado. Pero lo que salió de tu boca, Jesús, al decirme que me adentre más al mar y que lances las redes, por esa palabra, yo echaré la red. Eso es lo que Simón estaba diciendo. Mas en tu palabra, porque tu palabra ha aumentado en mí la fe de que algo va a suceder. Mire qué interesante. Y cuando usted va a la Biblia y cuando usted está leyendo esto conmigo en este momento, disculpe, pero a mí se me aumenta la fe porque yo voy a lanzar la red creyendo en que Dios va a hacer algo en mi vida en este 2024. Por eso yo sigo adelante, aunque esté cansado, aunque esté agotado, aunque trabajé toda la noche, yo voy a lanzar la red. ¿Y qué pasó? Mire qué tremendo. Mire qué interesante. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, porque ya había una fe en Simón, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mire qué tremendo. Por la palabra de Dios vino una fe a la vida de Simón y de los que estaban ahí, que cuando éste lanza la red, porque Jesús sí lo había dicho, como lo dice en su escritura, en la Biblia, dice entonces que encerraron que una gran cantidad de peces y su red se rompía. Quiere decir que aparte que ya estaban limpiando la red, él la volvió a subir, o él la dejó ahí dobladita, pero cuando Jesús le dijo, él no le importó, porque ya había algo dentro de él que se había activado en la vida de este varón, y era la fe. ¿Y cuál era la fe? Creer en la palabra que había salido de la boca de Jesús. Por eso vuelvo y lo repito, es importante que usted crea y usted confíe en lo que la Biblia dice o escrito está en la palabra de Dios. Ellos echó la red al punto de que tan grande era la cantidad de peces que se empezó a romper. Versículo 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora digo yo, ¿a qué punto impactó Jesús cuando abrió su boca? Que no solamente la gente se amontonaba para escuchar palabra de Dios, porque así lo dice el versículo 1 del capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, lo que leímos, que habían otras barcas que también entraron mar adentro de escuchar a Jesucristo. ¿Qué te estoy diciendo con esto? La palabra aumenta tu fe. La palabra es una llave para aumentar la fe en la vida nuestra. Agarre la palabra de Dios, no la suelte, amado hermano, porque se llenarán tus redes que tendrás para compartir con otros.
Imagínese eso. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Había otra barca, había alguien más que le seguía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué? Dice el versículo 11, le siguieron, dejando todo. ¡Ey! Así impactó Jesús a estos hombres, a estos varones, que despertó una fe en ellos. Por eso la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerque a él, que crea que le hay. Y si usted va a la carta a los Hebreos en el capítulo 11, usted va a notar, y no voy a entrar a leer, no voy a entrar a que lo veamos, pero quiero decirte que ahí menciona, es donde dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El versículo 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Pero por qué? Porque escuchaban lo que Dios hablaba, y lo que Dios habla es palabra. No sé si me estoy dando a entender. Yo quiero que tú captes esto. Por la fe entendemos, versículo 3 de Hebreos capítulo 11 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la palabra. Por la palabra, porque la palabra te va a dar fe en Cristo Jesús, porque la palabra va a aumentar en ti la confianza de que hay un Cristo de bendición, de misericordia, de perdón, porque hay un Cristo que vino y hizo tantas cosas por nosotros que la principal de ellas fue dar su vida para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Hermano, no te olvides de esto, pero que cuando Jesús habla, Jesús impacta. Y dice aquí que por la fe muchos hicieron cosas. Abel, Enoc, Noé, Abraham. Y menciona ahí los siguientes versículos de Hebreos capítulo 11, que no voy a entrar en detalles, pero a lo que quiero llegar yo es esto. Tener fe es depender de la palabra de Dios y creer en todas sus promesas, en todo lo que Él escribió ahí. Eso es fe, creer en Jesucristo. La palabra es importante, por eso es una de las llaves importantes para la vida del cristiano, y una llave que nos va a ayudar no solamente, igual que la oración, en el 2024, sino toda la vida. La palabra de Dios, todo pasará, dice, menos mi palabra, dice el Señor. El cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. La palabra de Dios no va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es la que te levanta, es la que te sustenta, es la que te da confianza. ¿Sabes por qué? Porque ahí te presenta a Jesucristo desde el inicio, Génesis, hasta Apocalipsis, hasta lo último. Te habla de un Cristo, Dios Todopoderoso, que es el que te va a aumentar a ti la fe, es en el que tú crees y el que te ayuda a seguir adelante. Mire qué interesante. Me gusta mucho esto. La palabra de Dios entonces es una llave que nos va a ayudar a tener un año de bendición. ¿Sabe por qué? Porque te va a restaurar, porque te va a levantar, porque te va a sacar adelante. Esa es la palabra de Dios. Eso
nos alienta a nosotros a seguir leyendo la Biblia. Yo quiero dejar esto en tu corazón, esta palabra bendita, y quiero que tú puedas proponerte a leer todos los días la Biblia, todos los días, porque yo estoy seguro que va a ser de bendición a tu vida, es un refrigerio a tu alma y va a aumentar tu fe. Yo quiero terminar hoy orando y que tú me acompañes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque tu palabra trae vida a nuestro corazón y a nuestro ser. Gracias, Jesús, porque entendemos que sin ti nada fue hecho, Padre. Nada hubiera sido hecho, mi Cristo y Rey. Gracias porque cada vez que abrimos tu palabra, nuestra fe se aumenta, Señor, sabiendo que tú nos estás hablando por medio de ella. Gracias, Señor Jesús, porque nos enseñas tantas cosas, Padre. Gracias, bendito Rey. Yo hoy quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú puedas bendecir a cada uno de los oyentes, Padre. A cada persona que ha escuchado este mensaje, que tú pongas en el corazón de ellos una sed, que pongas hambre, que pongas necesidad en el corazón, en el alma, en la vida de ellos, para con tu palabra. Que ellos tengan la necesidad de abrir tu Biblia, tu palabra, y leer y llenarse, porque yo sé que tú obrarás y aumentarás la fe en la vida de ellos, Padre. Que esta llave no la guarden, Señor, en la gaveta o en el cofre o dentro del pantalón, la bolsa del pantalón, sino que esta llave permanezca siempre en sus manos, para que este año ellos puedan tener esa victoria. La oración y tu bendita palabra nos ayudan a seguir adelante y a ser victoriosos. Creemos en ti y en tu infinito amor, en tu gran misericordia, Señor. Llévanos siempre con tu diestra, porque así lo dice tu palabra, Señor. Guárdanos del maligno. Ayúdanos a salir adelante, Padre, porque solo en ti creemos y confiamos. Gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Gracias por este devocional que pudimos tener, esta comunión, Padre, contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te oramos a ti, Señor. Amén, amén y amén. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas.
sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en mi tristeza mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdida como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo está el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdida como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo está el aliento. Podría estar sediento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.